Hola lectores, hoy comentaremos Una corte de niebla y furia, de Sarah J. Maas. Advertencia. Una corte de niebla y furia es una secuela directa del libro Una corte de rosas y espinas. Aunque este video no contiene spoilers de esta segunda parte, sí puede contener información de Una corte de rosas y espinas. Recomiendo haber leído el primer libro para entender todo el contexto y la premisa. Subiendo la apuesta de Una corte de rosas y espinas, Una corte de niebla y furia flexiona la construcción del mundo y los personajes complejos que han definido las obras de Sarah J. Maas. Mientras que el primer libro se mantuvo en gran medida por sí solo, completando su arco narrativo mientras mantenía los hilos y el potencial para los libros posteriores, el libro 2 de la serie adopta la tarea de atraer a los lectores a una serie de fantasía que es rica y diversa. A pesar de todo el color y la fantasía, la historia pinta un mundo de colores mágicos y brillantes que desmienten los tonos de grises que poseen los personajes y la verdadera naturaleza más oscura del mundo en el que viven. Como era de esperar, Una corte de niebla y furia muestra que puede apoyarse en más que sus temas románticos e intriga apasionante, brindando fantasía y aventura en igual medida para los lectores. Este segundo libro se distingue de inmediato por tener más de 600 páginas, en comparación con poco más de 400 en la primera novela. Comienza con Feyre de regreso con Tamlin en la corte primavera, mientras intentan adaptarse a la vida después de los eventos en Bajo la Montaña, solo para ser rápidamente perturbados cuando Rhysand se lleva a Feyre el día de su boda, haciendo así cumplir el trato que ellos dos hicieron en el libro anterior. A medida que avanza la historia, vemos a Feyre pasando tiempo en la Corte de la Noche y los celos de Tamlin alcanzando alturas peligrosas. Mientras Feyre está en la Corte de la Noche trabajando con Rhysand, poco a poco llega a confiar en el apuesto Gran Señor. A medida que evoluciona su dinámica, Feyre llega a conocer el círculo interno de Rhysand, su familia y corte elegidas, que en realidad a veces son más interesantes e incluso más agradables en su dinámica carismática que el baile en el que Feyre y Rhysand están involucrados. Cuanto más tiempo pasa Feyre en la Corte de la Noche, más aprende sobre una amenaza invasora para Prythian que involucra a Hybern y las fuerzas detrás del reinado de terror de Amarantha. A medida que aumentan las apuestas, su tarea compartida para salvar el mundo podría obligarlos a arriesgar todo lo que aprecian: la ciudad protegida de Rhysand, Velaris, la familia humana de Feyre y todo lo que intentaron conservar en la reconstrucción después de la muerte de Amarantha. Una corte de niebla y furia se siente como mucho más, ya sea que la autora tenga más confianza en su trabajo o una confianza en los lectores a quienes les gustó lo que el primer libro ofreció. Este libro es más largo, con una historia más intrincada, hay más escenas íntimas explícitas, además de ser una narrativa en general más cargada de emociones. Si bien no se siente necesariamente ligero, ciertamente hay un énfasis mucho mayor en comparación con el primer libro. Esto se produce como resultado de la creciente tensión entre Feyre y Rhysand y de la naturaleza de su vínculo de apareamiento que se establece en su lugar. Ese aspecto es una capa de su dinámica, que también permite algunos momentos cómicos entre ellos y otros miembros del círculo interno de Rhysand. La construcción del mundo y los personajes vuelven a tomar el centro del escenario como la mayor fortaleza de Sarah J. Maas. Los personajes son interesantes y están bien desarrollados, y todos se complementan muy bien. El estilo de escritura encaja con la narración, aunque es lo suficientemente simple para permitir que los otros aspectos del oficio de Maas florezcan. Una de las partes favoritas de la historia, tanto en su introducción como en los aspectos continuos, es la dinámica del círculo interno de Rhysand. Este crece y evoluciona a medida que Feyre se presenta por primera vez y cómo la adoptan, en gran parte solo con la palabra de Rhysand. Son una familia reunida y escogida, y eso se transmite bellamente en la escritura de la autora. Sin embargo, en medio de su complejidad,
es otro lugar donde vemos algunas de las deficiencias de Maas. Cada personaje es casi arquetípico, demasiado simplista a medida que encajan en sus roles. Sus aspectos son demasiado básicos y sus roles demasiado simplificados, especialmente en comparación con lo interesantes y complejos que podrían llegar a ser. Muchos de los miembros del círculo interno de Rysand parecen estar presentes en gran medida por medios narrativos para permitir que la historia progrese, y sus personalidades y talentos reales nunca pueden brillar realmente. Pero una parte de la narración de Maas que maneja extraordinariamente bien es la honestidad compartida entre Feyre y Rysand. Llama la atención leer el pasaje donde Feyre reflexiona sobre su tiempo con Tamlin, pensando que, como alguien que ha conocido muchas dificultades durante su vida, ella podría haberse enamorado de la primera persona que le mostró algo de amabilidad. Feyre y Rysand son dos personas dañadas y con defectos que encuentran formas de armar las piezas rotas del otro. No intentan arreglarse el uno al otro y ciertamente no llenan las deficiencias del otro. Son capaces de verse honestamente, especialmente cuando no pueden verse a sí mismos. Y lo mejor es que vemos que fue Rysand quien realmente se arriesgó, sabiendo que era posible que ella nunca correspondiera a sus sentimientos. El aspecto emocional del profundo deseo de Rysand de confiar en Feyre es la influencia única de la narración de Maas. La autora nos hace disfrutar de una historia que está entretejida con el deseo y la pasión, apoyándose en la fuerza del mundo que creó, las personas que creó para él y los hilos que se combinaron para crearla. ¿Y tú ya has leído Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!